Marido despreció e humilló a su esposa en el juicio, pero lo que su esposa hizo después lo destruyó. Las campanas de la iglesia repicaban con fuerza aquel día. La multitud aplaudía mientras la hermosa novia caminaba por el pasillo, con los ojos brillantes de ilusión. Isabela vestía un traje blanco como la nieve, con encaje delicado que caía sobre sus hombros, resaltando su figura esbelta. Su corazón latía con fuerza, desbordado de amor, porque en el altar la esperaba Santiago, el hombre al que había decidido entregar su vida. Santiago la observaba con una sonrisa triunfal, vestido con un impecable traje negro. Era alto, apuesto, con ojos oscuros que destilaban una confianza inquebrantable. Desde el momento en que se conocieron, había sido un hombre encantador, galante, de esos que saben exactamente qué decir para enamorar. Isabela estaba convencida de que había encontrado al hombre de su vida, su príncipe azul. «Te amaré para siempre», susurró Santiago cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. Ella le creyó. Pero los cuentos de hadas no existen. Al casarse, Isabela dejó todo atrás por Santiago. Era una abogada brillante, con un futuro prometedor en un prestigioso bufete, pero Santiago le insistió en que no tenía que trabajar. «Mi amor, yo me encargaré de darte todo lo que necesitas. Quiero que te dediques a nuestro hogar, a nuestra familia». Ella, ciega de amor, aceptó. Dejó su carrera, sus sueños, sus ambiciones, todo por el hombre que juró amarla y protegerla. Se convirtió en la esposa perfecta, siempre atenta, con la casa impecable, cocinando los platillos que a él le gustaban, asegurándose de que nunca le faltara nada. Pero el amor de Santiago, ese amor que había sido apasionado e inquebrantable, empezó a cambiar con los años. Al principio, fue sutil. Santiago ya no la miraba con el mismo brillo en los ojos. Sus besos dejaron de ser dulces, sus abrazos se hicieron más fríos. Los te amo se volvieron escasos y distantes. «Siempre estás en casa, ¿por qué te arreglas tanto?», le preguntó una vez con tono burlón cuando ella se maquilló para recibirlo. Isabela rió, creyendo que era un comentario sin importancia. Pero después, las palabras hirientes se volvieron rutina. «Eres una inútil, Isabela», le gritó una noche, después de que ella olvidara encargar el vino para una cena de negocios. «Si no fuera por mí, no tendrías ni un techo donde vivir». Las disculpas nunca llegaban. Cada vez que Santiago la insultaba, actuaba como si nada hubiera pasado. Y lo peor de todo, Isabela empezó a creer que tenía razón. Se miraba al espejo y se preguntaba, ¿realmente no sirvo para nada? Los días se volvieron una rutina vacía. Santiago pasaba menos tiempo en casa, siempre ocupado con el trabajo. Isabela, sola, se refugiaba en las pocas amigas que le quedaban, pero él siempre encontraba una manera de menospreciarlas. «¿Para qué necesitas amigas? Yo soy tu esposo, yo soy todo lo que necesitas». Pero él ya no era el hombre que la hacía sentir amada. Las noches en vela se hicieron frecuentes. Se dormía con lágrimas en los ojos y despertaba con la esperanza de que todo mejorara. Pero nada cambiaba. «Santiago, ¿qué nos pasó?», le preguntó una noche, cuando lo vio llegar tarde, con la camisa arrugada y el olor de un perfume que no era el suyo. Él solo bufó. «Deja de quejarte, Isabela. No hagas de esto un drama». Pero Isabela no estaba imaginando cosas. La verdad estaba ahí, escondida en las noches de ausencia, en los mensajes que él respondía a escondidas, en la manera en que ya no la tocaba, como si fuera un objeto sin valor. Y un día, la mentira se derrumbó. Esa noche, Santiago olvidó su celular en la sala. Isabela jamás había sido de revisar sus cosas, pero algo dentro de ella le dijo que lo hiciera. Y lo hizo. Sus manos temblaban mientras deslizaba la pantalla. Lo que encontró le destrozó el alma. «Mi amor, ¿cuándo la dejarás?», preguntaba una tal Rebeca. «Pronto. Esa tonta ni sospecha nada». «¿Tonta?
Así la llamaba el hombre que ella había amado con todo su ser. Siguió leyendo, y lo que descubrió fue peor. «Eres como un caballo viejo», le había escrito Santiago a su amante. «Me ha servido, pero ya no la necesito. Solo debo domarla un poco más antes de tirarla a la basura». El corazón de Isabela se rompió en 1000 pedazos. Un dolor profundo la recorrió, una sensación de asco, de vergüenza, de ira. Todo el amor, todo el sacrificio, todas las noches que pasó esperándolo, creyendo en él, todo había sido en vano. Su esposo la despreciaba. No era solo una traición, no era solo una amante. Era la burla, el desprecio, la deshumanización. Esa noche, Isabela murió. Pero una nueva mujer nació de sus cenizas. Una mujer que ya no iba a llorar. Una mujer que no iba a suplicar. Una mujer que quería venganza. Isabela no recordaba cuánto tiempo se quedó sentada en la sala, con el celular de Santiago temblando entre sus manos. Las palabras en la pantalla ardían como fuego sobre su piel, marcándola, hiriéndola de una manera que ni siquiera sabía que era posible. «Eres como un caballo viejo. Me ha servido, pero ya no la necesito. Solo debo domarla un poco más antes de tirarla a la basura». Había leído la frase una y otra vez, intentando convencerse de que se trataba de un error, que no era su esposo quien había escrito algo tan cruel. Pero ahí estaba su nombre. Ahí estaba su desprecio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no emitía sonido alguno. Era un llanto seco, un llanto de alma destrozada. Por años había creído que Santiago la amaba, que aunque su relación se había enfriado, en el fondo él la respetaba. Pero lo que leyó en ese mensaje no era falta de amor, era deshumanización. No era una mujer para él, no era su esposa, no era la persona que lo había acompañado en cada paso de su ascenso al éxito. Para él, ella era un objeto. Un caballo viejo que podía desechar cuando quisiera. Sintió ganas de vomitar. Su estómago se retorcía, su garganta se cerraba, su pecho latía con una fuerza incontrolable. Apretó los labios, tratando de contener el grito que quería escapar de su garganta. Pero, ¿por qué contenerlo? ¿Por qué seguir guardando silencio? Su mirada se oscureció. Por primera vez en años, sintió un ardor profundo en el pecho, algo más grande que el dolor, más fuerte que la tristeza. Era rabia. Rabia contra él. Rabia contra ella misma por haber sido tan ciega. Rabia contra el tiempo que había perdido, contra las oportunidades que había desperdiciado por un hombre que jamás la valoró. Se puso de pie de un salto, con la respiración agitada. Caminó por la casa, mirando cada rincón, cada mueble, cada fotografía de su boda con Santiago. Antes, esas imágenes eran recuerdos felices. Ahora eran pruebas de su propia ingenuidad. El celular todavía estaba en su mano. Lo desbloqueó de nuevo y siguió leyendo los mensajes. «Te juro que no puedo esperar para estar contigo todas las noches», escribió Santiago. «Lo sé, amor», respondió Rebeca. «Pero dime, ¿cuándo dejarás a esa mujer?» Isabela sintió cómo su corazón se rompía un poco más. Rebeca. Su nombre era un eco en su cabeza, un veneno que se filtraba en su piel. No era solo cualquier amante. Era una mujer más joven, sí, pero también alguien que Isabela conocía. Rebeca era la nueva asistente en la empresa de Santiago, una joven atractiva y ambiciosa que desde el primer momento había demostrado admiración por él. No puede ser ella. Pero lo era. Y Santiago la había escogido sobre su propia esposa. Sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Toda su vida, todo lo que había construido, su matrimonio, su hogar, todo era una farsa. Apretó el celular con tanta fuerza que por poco lo rompe. Se acabó. Ya no era la misma mujer que sollozaba en silencio, que aguantaba insultos y desprecios. Ya no era esa esposa que esperaba a su marido con la cena lista, soñando con un amor que había muerto hace años. No.
Santiago había cometido el peor error de su vida. Y ella se encargaría de hacérselo pagar. Esa noche, Isabela no durmió. Se quedó en la sala, con los ojos fijos en la puerta, esperando a que Santiago llegara. Cada segundo que pasaba su furia aumentaba. Su amor por él se extinguía con cada latido de su corazón. A las 3 de la mañana, la puerta se abrió. Santiago entró en silencio, con la camisa desabrochada y un aire de satisfacción en su rostro. El olor de un perfume barato flotaba a su alrededor. Isabela se levantó de inmediato. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz firme. Santiago se detuvo, sorprendido de verla despierta. ¿Por qué me esperas a esta hora? Sabes que tenía una cena de negocios, respondió con fastidio, caminando hacia la cocina para servirse un vaso de agua. Isabela lo observó con una mezcla de dolor y asco. Ya no le creía. Ya no podía seguir fingiendo que no veía la verdad. ¿Cómo se llama?, preguntó con frialdad. Santiago se detuvo en seco. Sus manos apretaron el vaso, pero no se giró a mirarla. No sé de qué hablas. Isabela se acercó lentamente, dejando el celular sobre la mesa. Rebeca, susurró. Santiago palideció. Yo. No quiero que me mientas, lo interrumpió ella, con una voz temblorosa por la ira. Solo dime una cosa, Santiago. ¿Alguna vez me amaste? Por primera vez en años, Santiago no tuvo palabras. Su silencio fue su confesión. Isabela sintió una puñalada en el alma. Respiró hondo, tratando de controlar sus lágrimas. No iba a llorar. No frente a él. Santiago se pasó una mano por el cabello, frustrado. Mira, Isa. Las cosas entre nosotros han cambiado. Esto no significa que... No sigas, lo interrumpió ella con una voz afilada. No quiero tus excusas. Él la miró con arrogancia. ¿Y qué vas a hacer? No tienes a dónde ir. No tienes dinero, no tienes trabajo. ¿Crees que alguien te contrataría después de tantos años sin ejercer? Eres completamente dependiente de mí. Isabela sintió una oleada de odio puro. Ese era Santiago. Ese era el hombre que había amado, creyendo que era su todo. Mañana presento el divorcio, dijo, mirándolo directo a los ojos. Él sonrió, burlón. Haz lo que quieras, pero no creas que te daré un solo centavo. No tienes nada, Isabela. Sin mí, no eres nadie. Ella apretó los puños. Ya veremos, Santiago. Ya veremos. Mientras él se reía y subía a su habitación, creyendo que había ganado, Isabela se quedó en la sala, con una sola cosa en mente. No iba a irse con las manos vacías. No iba a permitir que él se saliera con la suya. Santiago la humilló. Santiago la despreció. Santiago la traicionó. Pero lo que él no sabía es que la mujer que él subestimó estaba a punto de destruirlo. El día del juicio amaneció con un cielo gris y pesado, como si el universo mismo se hiciera eco del sufrimiento de Isabela. Llevaba noches sin dormir, noches en las que el dolor y la rabia se debatían dentro de ella como dos bestias hambrientas. Había repasado cada conversación, cada mentira, cada burla de Santiago. Lo había amado, había dado todo por él. Pero ahora, después de la traición, después del desprecio, solo sentía una necesidad ardiente de verlo caer. Pero, ¿estaba lista para esto? Se miró al espejo antes de salir. Sus ojeras eran profundas, su piel se veía pálida, pero sus ojos tenían un brillo nuevo. Un fuego que no había estado ahí antes. Se vistió con un traje elegante, sobrio, eligiendo una blusa color marfil que contrastaba con su falda negra. No iba a presentarse ante Santiago como una mujer rota. No. Él no tendría el placer de verla destruida. Respiró hondo,
recogió su bolso y salió de la casa, sintiendo que con cada paso que daba, su antigua vida quedaba atrás. Al llegar al tribunal, un escalofrío le recorrió la espalda. El edificio era imponente, con paredes altas que parecían cerrarse sobre ella. Pero no se detuvo. Caminó con la cabeza en alto, dispuesta a enfrentar lo que fuera. Dentro, la sala estaba repleta. Había abogados, testigos, empleados de la empresa de Santiago, y en el centro, él. Santiago estaba sentado con una confianza arrogante, con su traje impecable y su sonrisa cínica. A su lado, su abogado, un hombre de mirada afilada que claramente había sido bien pagado para destrozarla. Y, sentada en una de las filas de atrás, estaba Rebeca. Isabela sintió náuseas al verla. Aquella mujer, joven y hermosa, la miraba con burla, con la seguridad de alguien que cree haber ganado. Pero lo que ni ella ni Santiago sabían era que la batalla aún no había terminado. El juez entró y la sala quedó en completo silencio. Se abre la audiencia de divorcio entre Santiago Lombardo y Isabela Ferrer. Las palabras resonaron en su cabeza como un disparo. Esto era real. Era el fin de todo. El abogado de Santiago se puso de pie con una expresión calculadora. Su señoría, mi cliente ha sido un esposo ejemplar, un hombre que ha brindado estabilidad y bienestar a su esposa durante todos estos años. Pero lamentablemente, este matrimonio ha llegado a su fin. Mi cliente ha decidido dar por terminada la relación y, como hombre generoso que es, está dispuesto a concederle a la señora Ferrer una compensación justa. Isabela sintió como la ira le quemaba la garganta. ¿Hombre generoso? ¿Compensación justa? Santiago no tenía la más mínima intención de darle nada. El juez la miró con expectación. Era su turno de hablar. Señoría, mi esposo no está siendo honesto, dijo con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Durante años, he sido su esposa, su apoyo. Renuncié a mi carrera para estar con él, para construir juntos un hogar. Y ahora, no solo me engaña con otra mujer, sino que también pretende dejarme sin nada. Santiago rió en voz baja y negó con la cabeza, como si ella estuviera diciendo una tontería. Isabela, por favor, interrumpió con fingida paciencia. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Todos aquí sabemos que nunca has trabajado. ¿De verdad crees que mereces algo? He trabajado todos los días de mi vida para ti. Exclamó ella, sintiendo como su voz temblaba de furia. He estado a tu lado en cada uno de tus triunfos, he sacrificado mi vida para que tú pudieras construir la tuya. Santiago soltó una carcajada seca, dejando que su verdadera crueldad saliera a la luz. ¿Sacrificado? No digas tonterías, Isabela. Lo único que hiciste fue existir. Yo hice todo el trabajo, yo levanté esta empresa, yo gané cada centavo. Tú no eres más que un adorno en mi vida, una carga inútil. Hubo murmullos en la sala. Isabela sintió una punzada de vergüenza, pero no permitió que la dominara. El juez hizo un gesto para que el abogado de Santiago presentara la documentación. Su señoría, aquí están los documentos que demuestran que la señora Ferrer nunca ha tenido ingresos propios. No ha contribuido económicamente al matrimonio, y por lo tanto, no tiene derecho a una parte significativa de los bienes de mi cliente. El juez tomó los papeles y los revisó con detenimiento. Isabela sintió que su garganta se cerraba. Sabía que Santiago era cruel, pero no esperaba que fuera tan lejos. ¿De verdad estaba dispuesto a dejarla sin nada? Santiago se recargó en su silla y la miró con una sonrisa venenosa. Eres como un caballo, Isabela. Te manejaré como quiera. Tonta. Hubo un murmullo aún más fuerte en la sala. El juez golpeó la mesa con su mazo, pidiendo orden. Pero Isabela ya no escuchaba nada. Esas mismas palabras que había leído en los mensajes con Rebeca. Se sintió mareada. Sintió que el mundo se le venía encima.
Por un instante, estuvo a punto de romperse. A punto de derrumbarse frente a todos. Pero no lo hizo. Apretó los dientes y levantó la cabeza, obligándose a mirarlo directo a los ojos. Santiago quería verla humillada, quería verla destruida. Pero no le daría el placer. El juez carraspeó y se dirigió a ella. Señora Ferrer, dado que no hay pruebas de que haya contribuido a la economía familiar, el tribunal dictamina que su esposo se quedará con la totalidad de los bienes. Usted recibirá una pensión mínima durante 6 meses. Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 6 meses. Nada. No le dejaban nada. Santiago sonrió con satisfacción. Rebeca se cubrió la boca, intentando ocultar su risa. Era su ruina. Era el momento más humillante de su vida. Se puso de pie lentamente, con la vista nublada por las lágrimas que se negaba a derramar. Miró a Santiago una última vez. No te preocupes, susurró. Lo que me quitaste, lo recuperaré. Y lo que tú tienes, lo perderás todo. Santiago soltó una risa burlona. ¿Tú? ¿Y cómo piensas hacer eso, Isabela? No eres nadie sin mí. Ella tomó sus cosas y caminó hacia la salida, sintiendo que cada paso la alejaba de su antigua vida. No tenía dinero. No tenía casa. No tenía nada. Pero tenía algo más poderoso que cualquier fortuna. Tenía un propósito. Y Santiago estaba a punto de descubrir que había cometido el peor error de su vida. El viento helado golpeaba el rostro de Isabela cuando salió del tribunal. Se detuvo en la puerta, mirando el cielo gris que parecía reflejar el vacío que sentía dentro. Sus piernas temblaban, pero no por el frío. Era la humillación, la impotencia, la rabia lo que la hacía sentir débil. Lo había perdido todo. Su casa, su estabilidad, su dignidad. Santiago la había destruido frente a todos y lo había hecho con una sonrisa en los labios, disfrutando cada segundo de su derrota. Pero mientras se alejaba del tribunal, con la mirada de la gente aún clavada en su espalda, algo dentro de ella cambió. No iba a ser una víctima. No iba a permitir que Santiago ganara. No después de todo lo que le había hecho. Se prometió a sí misma que recuperaría lo que le pertenecía. No iba a llorar más. No iba a suplicar. Ahora, ella sería la cazadora. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, sintiendo la soledad como nunca antes. Cada esquina, cada edificio, cada calle tenía recuerdos de su vida con Santiago. Pero ahora todo eso era parte del pasado. Ya no tenía hogar, ya no tenía un lugar donde volver. Se detuvo frente a un café y miró su reflejo en la ventana. Su rostro era el de una mujer que había tocado fondo. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, su expresión vacía. Se sintió ajena a sí misma. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde había quedado la Isabela fuerte y soñadora que alguna vez existió? La respuesta llegó con una fuerza abrumadora. Esa mujer estaba enterrada bajo años de humillación y sufrimiento. Pero ahora, estaba despertando. Tomó aire y siguió caminando. Tenía que encontrar una forma de vengarse. Pero antes, necesitaba un plan. El primer paso era recordar quién era. Durante años, Santiago le hizo creer que no servía para nada, que sin él estaba perdida. Pero no era cierto. Ella era abogada. Y aunque había dejado su carrera por amor, aún tenía su inteligencia, su astucia, su determinación. Sabía que Santiago era un hombre ambicioso, un hombre que siempre había hecho lo que fuera necesario para ganar. Y si había algo que él amaba más que a sí mismo, era su imperio, su empresa, su dinero. Y eso sería lo primero que le arrebataría. Esa noche, Isabela se hospedó en un pequeño hotel, un lugar modesto que apenas podía pagar con lo poco que le quedaba. Se sentó en la cama, con la computadora en su regazo, y comenzó a investigar. Sabía que Santiago no era un hombre honesto.
Lo había visto muchas veces ocultando información, manipulando contratos, haciendo movimientos ilegales para evadir impuestos. Siempre había confiado en que su poder y su influencia lo protegerían. Pero ahora, Isabela tenía una ventaja, ella sabía dónde buscar. Pasó horas revisando documentos antiguos, correos electrónicos que aún tenía guardados, cuentas bancarias que no cuadraban. Y entonces, encontró lo que buscaba. Pruebas. Pruebas de que Santiago había cometido fraude financiero. De que había transferido dinero a cuentas en el extranjero sin declararlo. De que había manipulado documentos para no darle nada en el divorcio. Su estómago se revolvió de asco. Todo lo que Santiago tenía, lo había construido sobre mentiras. Su imperio no era más que una farsa, un castillo de naipes que estaba a punto de derrumbarse. Tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en años. «Bola, ¿quién habla?», respondió una voz masculina al otro lado de la línea. «Soy yo, Isabela Ferrer». Hubo un silencio. «Isabela, hace años que no sé nada de ti. ¿Estás bien?». Ella apretó los labios. No podía permitirse mostrarse débil. «Necesito tu ayuda, David». David era un antiguo compañero de la universidad, un abogado brillante que ahora trabajaba en un prestigioso bufete. Habían sido amigos cercanos, hasta que ella se casó con Santiago y se alejó de todo. «Dime qué necesitas». Isabela miró la pantalla de su computadora, donde las pruebas brillaban como un arma cargada. «Quiero destruir a Santiago». El silencio del otro lado fue largo. «¿Estás segura de lo que estás diciendo?». Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». A la mañana siguiente, Isabela se reunió con David en su oficina. Era un hombre serio, de mirada penetrante, alguien que sabía cómo moverse en los tribunales. «Lo que me trajiste es fuerte, Isa. Pero no es suficiente. Santiago tiene poder, tiene conexiones. Si vamos tras él, tenemos que hacerlo bien». «Dime qué necesito», dijo ella sin titubear. David la observó por un momento, como si tratara de reconocer en ella a la mujer que una vez conoció. «Necesitamos más pruebas. Algo que lo hunda sin posibilidad de escape». Isabela asintió. «Entonces, las conseguiré». No tenía dinero. No tenía casa. Pero tenía algo que Santiago jamás imaginó que usaría en su contra, su inteligencia. Los días siguientes, Isabela se convirtió en una sombra en la vida de Santiago. Lo siguió de lejos, observó sus movimientos, escuchó conversaciones que no debía escuchar. Descubrió más de lo que imaginaba. Y lo más importante, descubrió que no solo había cometido fraude financiero. También había sobornado a funcionarios, manipulado licitaciones, utilizado testaferros para ocultar dinero. Santiago no solo era un hombre infiel y cruel. Era un criminal. Con cada prueba que reunía, su plan tomaba forma. Pero aún no era suficiente. Sabía que Santiago jamás aceptaría su derrota fácilmente. Sabía que intentaría destruirla si se enteraba de lo que estaba haciendo. Pero ya no tenía miedo. Porque por primera vez en años, era ella quien tenía el control. Y Santiago no tenía idea de lo que estaba por venir. La madrugada envolvía la ciudad con un manto de sombras cuando Isabela se acercó al edificio donde vivía Rebeca. Sus pasos resonaban en el pavimento húmedo, mezclándose con el murmullo lejano del tráfico nocturno. No era la misma mujer que Santiago había despreciado en el tribunal. No era la esposa sumisa que aceptaba su destino con resignación. Ahora era otra. Subió las escaleras con calma, sin prisa, como si el tiempo estuviera de su lado. Sabía que Rebeca estaría en casa. Sabía que la amante de su esposo se sentía intocable, segura, confiada en que su victoria era absoluta. Pero estaba a punto de aprender que, en el mundo de la traición, nadie está a salvo. Golpeó la puerta con firmeza. Un golpe seco, definitivo.
Se escucharon pasos al otro lado. Luego, la cerradura giró y la puerta se abrió apenas unos centímetros. ¿Quién es?, preguntó Rebeca con voz adormilada. Isabela sonrió con frialdad. Soy la mujer a la que le quitaste el marido. El silencio que siguió fue denso, como si el aire mismo se hubiera detenido. La puerta se abrió un poco más, revelando a Rebeca en bata de seda, con el cabello alborotado y los ojos entrecerrados. ¿Qué haces aquí?, preguntó con tono de fastidio. Si vienes a llorarme, ahórrate el esfuerzo. Santiago ya te dejó, ya perdiste. Isabela inclinó la cabeza, fingiendo diversión. ¿Perdí?, susurró. Qué curioso. Yo pensaba lo mismo de ti. Los ojos de Rebeca se afilaron. No entiendo de qué hablas. Isabela sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla hasta encontrar la imagen que buscaba. Luego, con una calma venenosa, se la mostró. En la imagen se veía a Santiago en una reunión privada, sentado frente a otra mujer joven, demasiado joven. En la siguiente foto, la mujer le tocaba el brazo. En la última, Santiago le sonreía con esa misma mirada depredadora que, alguna vez, había usado con Rebeca. El rostro de la amante se contrajo en un gesto de confusión y rabia. ¿Qué es esto? Tu reemplazo, susurró Isabela. Rebeca le arrebató el teléfono de las manos y amplió las fotos con desesperación. Sus dedos temblaban. Esto no prueba nada. Oh, querida, Isabela suspiró con fingida compasión, claro que sí. Se reconocerá a Santiago cuando está cazando una nueva presa. Y tú ya no le sirves. Rebeca apartó la mirada, con los labios apretados. Isabela vio en su rostro el mismo dolor que ella misma había sentido cuando descubrió la traición. Porque las mujeres como Santiago y Rebeca nunca eran excepciones, solo escalones en una larga cadena de desechos. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó Rebeca, su voz apenas un hilo de aire. Porque quiero que sepas lo que se siente, respondió Isabela, clavándole los ojos como dagas. Quiero que sientas la misma humillación que me hiciste pasar. Rebeca tragó saliva. Sus manos temblaban, pero su orgullo aún luchaba por mantenerla erguida. Santiago me ama. Isabela se rió en voz baja. Era la risa de alguien que había dejado de creer en las mentiras. Santiago solo se ama a sí mismo. Hubo un largo silencio. Rebeca seguía mirando las fotos, pero Isabela sabía que ya no las veía. Estaba viendo su futuro, el mismo destino que ella misma había enfrentado. Entonces, Isabela decidió lanzar el golpe final. ¿Quieres saber algo más interesante?, susurró, inclinándose ligeramente hacia ella. Santiago no solo está buscando a otra. También está arruinado. Los ojos de Rebeca se abrieron como platos. Eso es mentira. Isabela sacó otro documento de su bolso y lo dejó caer sobre la mesa más cercana. Revisé sus cuentas. Santiago ha estado ocultando pérdidas por meses. La empresa está al borde del colapso. Si no hace algo pronto, lo perderá todo. El impacto fue inmediato. Rebeca palideció. Sus manos se crisparon sobre la tela de su bata y su respiración se volvió errática. Eso no puede ser. Pero lo es, susurró Isabela, disfrutando cada segundo. Y dime, Rebeca, cuando Santiago ya no tenga dinero, ¿qué crees que hará contigo? El rostro de la amante se deformó en una mueca de puro pánico. Santiago no era un hombre que aceptara la derrota. Si su imperio caía, él no se hundiría solo. Arrastraría a quien fuera necesario para salvarse. Debo hablar con él, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Hazlo, Isabela sonrió. Pero si yo fuera tú, me aseguraría de tener mi propia cuenta bancaria antes de que sea demasiado tarde. Rebeca la miró con una mezcla de odio y miedo.
Isabela se inclinó un poco más, acercándose hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Recuerda esto, Rebeca, los hombres como Santiago no cambian. Y las mujeres como nosotras, o aprendemos a jugar o nos dejamos destruir. Se giró sin esperar respuesta y salió del departamento, dejando a la amante de su exmarido con el mundo cayéndosele encima. Mientras bajaba las escaleras, sintió un alivio extraño, un gozo oscuro que no había experimentado antes. Por primera vez en mucho tiempo, no era ella quien salía lastimada. Rebeca había sido la primera en caer. Y ahora, solo faltaba Santiago. El silencio en la mansión Lombardo era más denso que nunca. Desde que Rebeca había salido furiosa la noche anterior, Santiago sentía que algo estaba fuera de lugar. Había pasado el día tratando de contactarla, pero sus llamadas iban directo al buzón. No le preocupaba demasiado. Las mujeres como Rebeca eran predecibles, hacían berrinches, lloraban, lanzaban amenazas, pero al final, siempre volvían. Se sirvió un whisky y se dejó caer en su sillón de cuero, observando la ciudad a través del enorme ventanal de su estudio. La vista desde su penthouse era imponente, pero por primera vez en su vida, no sintió satisfacción. Había algo en el aire, una sensación incómoda que no lograba sacudirse de encima. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Lo tomó con desgano, esperando ver el nombre de Rebeca, pero en su lugar, la pantalla mostraba un número desconocido. ¿Quién habla?, preguntó con impaciencia. Señor Lombardo, soy Luis Mena, del banco. Necesitamos que venga a nuestras oficinas de inmediato. Santiago frunció el ceño. ¿Para qué? Hubo una breve pausa antes de que el hombre respondiera. Es sobre sus cuentas, señor. Hay algo irregular. Un escalofrío le recorrió la espalda. Voy para allá. Se levantó de golpe, terminó su whisky de un solo trago y salió de su casa con pasos rápidos. Su chofer lo esperaba afuera, pero él decidió conducir él mismo. Necesitaba sentir que tenía el control de algo, aunque fuera del auto. Cuando llegó al banco, lo recibieron con una expresión tensa. Nunca lo habían tratado con tanto recelo. Siempre había sido el cliente preferido, el hombre de los millones, el empresario intocable. Pero esa mañana, algo había cambiado. Lo llevaron a una sala privada y le entregaron una carpeta. Santiago la abrió con impaciencia y su estómago se hundió. ¿Qué demonios es esto? Su voz sonó ronca. Los documentos mostraban transferencias no autorizadas, movimientos sospechosos, cuentas congeladas por investigaciones en curso. Cifras que no coincidían. Nos vimos obligados a reportar estas irregularidades a las autoridades fiscales, señor Lombardo, dijo Mena, con una expresión de incomodidad. Hay una auditoría en curso. Santiago sintió que el aire se volvía denso. Esto es un maldito error. Lo entiendo, pero también recibimos una denuncia formal. Santiago se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa. ¿Denuncia? ¿Quién? El hombre dudó antes de responder. Isabela Ferrer. El golpe fue seco, como un balazo directo al pecho. No. No podía ser. Se quedó inmóvil por un instante, con la mirada fija en los documentos frente a él. Luego, con un movimiento brusco, los arrojó al suelo. Maldita sea. Respiraba con dificultad. Isabela. Esa mujer. Su esposa sumisa, su muñeca dócil. Ella lo había hecho. De repente, todo encajó. Las preguntas. Los movimientos. La manera en que se había marchado del juicio sin derramar una sola lágrima. Disculpe, señor Lombardo, pero hasta que la investigación termine, sus cuentas permanecerán congeladas. Santiago sintió que la habitación se hacía más pequeña. ¿Por cuánto tiempo? El hombre bajó la mirada. Eso depende de las autoridades. Era un desastre. Un desastre monumental.
No solo estaba perdiendo el dinero, estaba perdiendo el poder. Salió del banco con la mandíbula apretada y las manos convertidas en puños. Isabela le había declarado la guerra. Y ella estaba ganando. Condujo de vuelta a su oficina como un demonio al volante, esquivando autos, saltándose semáforos, con la ira latiendo en cada fibra de su cuerpo. Apenas entró en el edificio de su empresa, el caos lo golpeó de lleno. Su secretaria, visiblemente nerviosa, corrió hacia él con un teléfono en la mano. Señor Lombardo, los socios están esperando en la sala de juntas. ¿Para qué? Es urgente. Santiago lanzó una mirada feroz y se dirigió a la sala de reuniones. Cuando abrió la puerta, vio a sus inversionistas, a los directivos, a los hombres que siempre lo habían tratado con respeto. Pero ahora, en sus rostros solo había desconfianza. Santiago, habló el socio principal, un hombre mayor con expresión grave, ¿es cierto lo que están diciendo? ¿Qué están diciendo? Uno de los abogados deslizó un sobre por la mesa. Santiago lo abrió y sintió un vértigo inmediato. Era un artículo de un periódico financiero, con su foto en primera plana y un titular demoledor. Empresario Santiago Lombardo, bajo investigación por fraude y evasión fiscal. No. 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 Esto es un ataque, gruñó, sintiendo que la furia le quemaba la piel. Alguien está intentando destruirme. El socio mayor entrelazó los dedos y lo miró con frialdad. Y ese alguien es tu exesposa. Santiago sintió que el mundo se detenía. Isabela no es capaz de... Subestimaste a la mujer equivocada, Santiago, lo interrumpió el hombre. Y ahora, todos pagaremos por ello. El ambiente en la sala era denso, como una tormenta a punto de estallar. Debemos distanciarnos de ti antes de que esto nos arrastre, dijo otro de los inversionistas. Santiago golpeó la mesa con el puño. No pueden hacerme esto. El socio mayor se levantó. No tenemos opción. La Junta ha decidido revocarte del cargo. El golpe fue brutal. No pueden despedirme de mi propia empresa. Técnicamente, sí podemos. La mayoría de las acciones ya no están a tu nombre. Santiago sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Qué demonios significa eso? El abogado deslizó otro documento sobre la mesa. Significa que alguien ha estado comprando acciones en secreto. Santiago leyó el nombre del nuevo socio mayoritario y sintió que su mundo entero se desmoronaba. Isabela Ferrer. Su exesposa era la dueña de su imperio. Las risas de ella resonaron en su cabeza. No en el pasado, sino en el presente. Ella lo había dicho en el juicio. Lo que me quitaste, lo recuperaré. Y lo que tú tienes, lo perderás todo. La había subestimado. Y ahora, estaba arruinado. Santiago no recordaba cómo había salido de su oficina. Apenas tenía memoria de haber cruzado el vestíbulo, con la mirada perdida y los murmullos de sus empleados clavándosele en la piel como cuchillos afilados. La noticia ya se había esparcido como pólvora. El gran Santiago Lombardo había caído. Sus pasos eran pesados mientras caminaba sin rumbo por la ciudad. La gente pasaba a su lado sin prestarle atención, como si fuera un simple desconocido, como si ya no existiera. Alguna vez, cada persona en ese maldito lugar había girado la cabeza para verlo pasar, para saludarlo con sonrisas fingidas o para intentar ganarse su favor. Ahora, era un fantasma. Se metió en el primer bar que encontró y pidió un whisky. Luego otro. Y otro más. El alcohol quemaba su garganta, pero no era suficiente para apagar el incendio que tenía dentro. ¿Cómo demonios había llegado hasta aquí? Había sido intocable. Un hombre de éxito, de poder, de dinero. Tenía la mujer que quería, la empresa que construyó con sus propias manos, el respeto de todos. Y ahora no tenía nada. Golpeó la barra con el vaso vacío, pidiendo otro trago. El barman lo miró con cautela, pero no dijo nada.
Tal vez reconocía su cara de los periódicos. Tal vez sabía que estaba atendiendo a un hombre que lo había perdido todo. Santiago se pasó una mano por el cabello y soltó una carcajada amarga. Isabela, susurró su nombre con una mezcla de odio y desesperación. Ella le había hecho esto. Ella, la mujer a la que humilló. La esposa dócil y tonta que había ignorado durante años. No era tonta. No. Era una maldita víbora. Lo había destruido con precisión quirúrgica, sin darle oportunidad de defenderse. Y ahora, él estaba en el suelo, bebiendo whisky barato en un bar de mala muerte mientras ella disfrutaba de su venganza. Santiago apretó los dientes. No podía aceptarlo. No podía quedarse así. Tenía que hacer algo. Se levantó con dificultad, tambaleándose ligeramente. Sus manos temblaban por la ira contenida, pero su mente tenía un solo objetivo: encontrar a Isabela. Cuando salió del bar, la noche ya había caído sobre la ciudad. Tomó su teléfono y marcó su número con dedos temblorosos. Sonó una vez. 2 veces. Y entonces, la voz de Isabela respondió, tranquila, serena. Vaya, vaya. Santiago. Pensé que ya habías entendido que perdiste. Su sangre hirvió. ¿Dónde estás, maldita? Dime dónde estás. Ella rió. ¿Y para qué? ¿Para rogarme? ¿Para suplicarme que te devuelva lo que perdiste? Esto no ha terminado. Gruñó, su respiración agitada. No puedes hacerme esto, Isabela. No solo puedo. Ya lo hice. Santiago sintió que el teléfono temblaba en su mano. ¿Me las vas a pagar? Hubo un breve silencio. Luego, ella habló con la misma calma letal que lo estaba enloqueciendo. Santiago, ya las estoy pagando. Cada lágrima que derramé, cada insulto que me lanzaste, cada noche que pasé en vela esperando que volvieras a amarme. Todo eso ya lo estoy cobrando. Santiago sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Isabela. Buenas noches, Santiago. Disfruta tu ruina. Y colgó. El sonido del tono muerto fue como un golpe directo a su orgullo. Arrojó el teléfono contra la pared con tanta fuerza que se hizo pedazos. No. No podía aceptar esto. Tenía que recuperarlo todo. Pero, ¿cómo? No tenía dinero. No tenía empresa. No tenía aliados. Y entonces, por primera vez en su vida, Santiago Lombardo sintió miedo. No había nada más que hacer. Nadie a quien acudir. Nadie que lo rescatara. Por primera vez, estaba verdaderamente solo. El sonido de los tacones de Isabela resonaba con firmeza en el lujoso salón del hotel donde se celebraba la gala benéfica del año. Llevaba un vestido negro de seda, ajustado en la cintura, con una abertura lateral que dejaba ver la piel de su muslo al caminar. Parecía una diosa vengativa, una mujer inquebrantable, la dueña de su destino. La prensa estaba por todas partes, cámaras destellaban a su alrededor y los empresarios más importantes del país se acercaban a ella para felicitarla. La ex esposa de Santiago Lombardo ahora era un hombre de peso en el mundo de los negocios. Desde el otro lado del salón, escondido en las sombras, Santiago la observaba con una mezcla de rabia, deseo y desesperación. Había cambiado tanto. Ya no era la mujer que él había humillado en el tribunal. Ahora era la mujer que lo había destruido. Su apariencia reflejaba su caída. El hombre impecable, siempre pulcro y soberbio, ahora tenía la barba crecida, el traje desgastado, las ojeras marcadas. Nadie lo saludaba, nadie se acercaba a él. Era un fantasma en un mundo que antes le pertenecía. Tomó una copa de whisky y caminó con pasos inseguros hacia ella. La gente se apartaba sin reconocerlo, como si fuera un desconocido más entre la multitud. Cuando estuvo a pocos metros, Isabela giró la cabeza y sus miradas se encontraron. El corazón de Santiago se detuvo.
Ella sonrió. Vaya, susurró, con la burla reflejada en sus labios rojos. Miren a quién tenemos aquí. Él tragó saliva. El sonido de su voz lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Isabela. Ella lo recorrió con la mirada, evaluándolo, disfrutando de su miseria. Pensé que habías desaparecido, dijo con frialdad. No esperaba verte aquí. Necesito hablar contigo, su voz sonó rasposa, cargada de un ruego que él mismo despreciaba. Isabela arqueó una ceja. ¿Hablar? ¿Tú y yo? ¿Después de todo lo que hiciste? Santiago sintió la vergüenza recorriéndole el cuerpo. No estaba acostumbrado a suplicar. No estaba acostumbrado a ser el hombre que pedía. Pero aquí estaba, de pie, con el alma destruida y el corazón en ruinas. Isabela, por favor. Ella inclinó la cabeza con fingido interés. Dime, Santiago, ¿qué podrías tener tú que ofrecerme ahora? Él sintió que su orgullo se hacía polvo entre sus dedos. Cometí errores, pero te amé. La sonrisa de Isabela se borró de su rostro. Por un instante, una sombra cruzó su mirada. El amor que alguna vez le tuvo aún vivía en algún rincón de su alma, pero no era suficiente. No. Su voz fue firme, implacable. Tú nunca me amaste. Solo me tuviste, me usaste, me humillaste, y cuando creíste que ya no servía, me desechaste. Santiago sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. Pero tú. Isabela negó con la cabeza. No hay un tú y yo, Santiago. No más. No te odio, pero tampoco te necesito. Él sintió un dolor profundo en el pecho. Isabela, yo. Buenas noches, Santiago. Ella se giró con gracia, alejándose sin mirar atrás. Era el final. Santiago la vio desaparecer entre la multitud, rodeada de admiradores, de gente que la respetaba, que la envidiaba, que la deseaba. Ella ahora era la mujer que él nunca valoró. Y él no era nada. El whisky en su mano tembló. Sintió que el peso de su derrota lo aplastaba. El mundo a su alrededor se desvaneció y, por primera vez en su vida, Santiago Lombardo supo lo que era estar verdaderamente solo. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el aire con su murmullo sereno. La brisa marina acariciaba la piel de Isabela mientras caminaba descalza por la arena dorada, sintiendo la frescura del agua rozar sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. El hotel donde se hospedaba era un paraíso escondido en la costa, un lugar exclusivo donde las celebridades y empresarios se refugiaban para escapar del mundo. Pero ella no estaba allí para escapar. Estaba allí para empezar de nuevo. Había pasado un año desde que destruyó a Santiago. Un año desde que lo vio reducido a cenizas, desde que su nombre dejó de significar poder y pasó a ser un eco del fracaso. No volvió a buscarla. No intentó recuperarla. Y eso era suficiente prueba de que él jamás la amó. Isabela había reconstruido su vida. Había tomado las cenizas de su pasado y con ellas construyó un imperio propio. Ya no era la esposa sumisa de Santiago Lombardo, la mujer que lo esperaba en casa con la cena lista, temerosa de sus desprecios. Ahora era una empresaria respetada, influyente, poderosa. Fundó su propia firma de abogados, especializada en ayudar a mujeres que habían sido víctimas de hombres como Santiago. En pocos meses, su nombre se volvió sinónimo de justicia. Era temida por los empresarios corruptos y admirada por las mujeres que antes se sentían indefensas. Su teléfono vibró en su bolso. Lo tomó con calma y vio el mensaje en la pantalla. Isabela, el contrato está listo. Nuestros abogados lo revisaron y están de acuerdo. Felicidades, has cerrado el trato del año. Sonrió con satisfacción. Cada victoria era una prueba de que su pasado no la definía. Dejó el teléfono a un lado y se recostó en una de las sillas junto a la piscina.
Un camarero se acercó con una copa de vino blanco y ella la tomó, disfrutando del sabor fresco que se deslizaba por su garganta. ¿Brindando por algo especial? Isabela levantó la mirada y vio a un hombre alto, de cabello oscuro y ojos intensos, que la observaba con una sonrisa encantadora. Era Nicolás Rivas, un empresario reconocido en el mundo financiero. Inteligente, atractivo y con una reputación impecable. Ella sonrió. Por mi libertad. Nicolás tomó la silla junto a ella y alzó su copa. Por eso vale la pena brindar. La conversación fluyó con naturalidad. No hubo promesas apresuradas, ni palabras vacías. Solo dos personas disfrutando del momento, sin presiones ni expectativas. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que tal vez, solo tal vez, podría volver a amar. La mujer que había sido destruida renació de sus cenizas. Y ahora, era más fuerte que nunca. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, oscureciendo aún más la noche sin estrellas. Las calles mojadas reflejaban las luces de los autos, pero Santiago apenas las notaba mientras caminaba sin rumbo, con la ropa empapada y los zapatos desgastados. Su reflejo en los escaparates de las tiendas de lujo le devolvía la imagen de un hombre irreconocible. El exitoso Santiago Lombardo había desaparecido. En su lugar, quedaba un hombre roto, un fantasma de lo que alguna vez fue. Hacía meses que su mundo se había desmoronado, pero la caída había sido lenta, cruel, implacable. Cada día era un nuevo golpe, un recordatorio de su miseria. Primero perdió su empresa, luego sus propiedades, después sus amistades, que desaparecieron tan rápido como su fortuna. Rebeca lo abandonó sin siquiera una despedida. Su nombre era un escándalo en la prensa, y nadie quería asociarse con él. Vivía en un apartamento diminuto, en un barrio donde nunca imaginó estar. El hombre que una vez se movía en autos de lujo ahora viajaba en transporte público, escondiendo el rostro cuando alguien lo reconocía. Algunos lo miraban con lástima, otros con burla, recordándole que no quedaba nada de aquel poderoso empresario. Y lo peor de todo, estaba solo. No había nadie que lo esperara en casa. Nadie que le preguntara cómo estaba. Nadie que lo amara. Esta noche, como muchas otras, había bebido más de la cuenta. La botella de whisky barata en su mano era lo único que le hacía compañía. El alcohol anestesiaba su dolor, pero nunca lo suficiente. Se detuvo frente a un viejo televisor encendido en la vitrina de una tienda. En la pantalla, una mujer hablaba con una seguridad inquebrantable, con una mirada radiante que contrastaba con la suya, vacía y perdida. Isabela. Vestía un elegante traje blanco, su cabello caía en ondas perfectas y su sonrisa era firme, serena, poderosa. Isabela Ferrer, la mujer que desafió el mundo empresarial y ganó. Su empresa sigue en ascenso y su fundación ha ayudado a cientos de mujeres a recuperar sus vidas. Santiago sintió un nudo en la garganta. Ella lo había logrado. Mientras él se hundía en la miseria, ella brillaba más que nunca. Había renacido, había construido un imperio con sus propias manos. Y lo que más dolía, es que no lo necesitaba. Santiago apoyó la frente contra el vidrio de la tienda, con la respiración entrecortada. Había perdido. No quedaba nada por hacer. No había regreso. No había redención. Solo el vacío. Dio un paso atrás y miró la lluvia que caía sobre la calle oscura. El sonido de los autos pasando, de la ciudad viva a su alrededor, no tenía sentido para él. Porque su historia había terminado. Y él, Santiago Lombardo, ya no era nadie. Si esta historia te atrapó, te hizo sentir cada emoción y te dejó con el corazón acelerado, no olvides dejar tu comentario. Cuéntanos qué fue lo que más te impactó, qué parte te hizo sufrir y cuál fue tu momento favorito. Suscríbete al canal, activa la campanita para más historias llenas de drama y venganza, y deja tu me gusta si disfrutaste cada giro inesperado. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndote novelas intensas y emocionantes.